Queridos hermanos, estamos meditando en estos días y orando al Padre con las peticiones que Jesús nos enseña en la segunda parte del Padre Nuestro. Esa parte del Padre Nuestro que nos enseña a pedir al Padre lo que necesitamos como hijos para seguir siendo hijos en esta existencia donde nuestra conciencia y nuestro ser filial está amenazado, donde necesita ser alimentado, guiado y defendido. Y decíamos al finalizar la oración la vez pasada que en estas tres peticiones del Padre Nuestro, de la segunda parte del Padre Nuestro, se reflejan las tres acciones del buen pastor en el Salmo 22. El buen pastor alimenta a sus ovejas, las conduce y las guía, y si se desvían, las reconduce al buen camino, y la defiende de los lobos y de los enemigos. Así también nosotros pedimos al Padre que Él nos alimente, nos reconduzca al buen camino si nos apartamos de Él, y nos defienda de los enemigos. Le pedimos el alimento filial cuando le decimos: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Le pedimos que nos reconduzca la conducta filial cuando le pedimos: perdona nuestras ofensas. Y le pedimos que nos defienda de la tentación y del enemigo. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, da el pan en un sentido amplísimo. ¿Qué es este pan que le pedimos al Padre? Es todo lo que mantiene en el ser filial al hombre y lo fortalece física, anímica y espiritualmente en su caridad filial y fraterna. Pero el Padre también no solo alimenta, sino que perdona, como quien busca a la oveja perdida y devuelve a la senda a la descarriada. El Padre nos envía a su Hijo, el buen pastor, para buscarnos y devolvernos a la casa del Padre, a los que andábamos perdidos y extraviados. Los caminos del Padre son caminos de paz, de reconciliación, de misericordia, de perdón. Y el que quiere vivir como hijo y reflejar en él esta semejanza divina, debe ser también misericordioso y ejercitar el perdón. Por fin, el Padre, el buen pastor, defiende del lobo. ¿Quién es este lobo? Es el padre de la mentira, homicida desde el principio, que, como nos dice Pedro en su carta, anda como un león rondando y buscando a quien devorar. Podemos meditar estas tres peticiones, por lo tanto, a la luz del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Aunque camine por oscuras cañadas, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí frente a mis enemigos. El pastor alimenta en verdes praderas, guía por el camino recto y justo, y a través de cañadas o de quebradas profundas y oscuras prepara una mesa
frente a los enemigos. Son también estas las tres formas de la providencia divina con el pueblo de Israel, sobre todo puestas de manifiesto en aquella gran gesta de la liberación de Egipto, cuando Dios lo condujo a través del desierto hacia una tierra que manaba leche y miel, cuando lo alimentó con el maná y lo defendió contra los pueblos enemigos, primero contra Egipto, luego contra los pueblos entre los cuales debía abrirse camino por el desierto hacia la tierra prometida, y por fin le dio la victoria sobre los pueblos que ocupaban la tierra que el Señor le había prometido darles. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor, el pastor de Israel, como dice la Escritura, el que guía a José como un rebaño, se manifestó como un Dios nutricio, fiel, que guía, dirige y defiende a los suyos. Un verdadero pariente redentor, como Booz, el pariente de Noemí, lo fue para aquella viuda y para Ruth, su nuera. Al pariente auxiliador, en la lengua hebrea, se le llamaba el Goel, y Dios, pariente por alianza de su pueblo elegido, se presenta así como auxiliador del pobre, del débil y del humillado. Leemos en la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, «No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te socorro, oráculo del Señor, yo soy tu Redentor, el Santo de Israel». Y leemos un poco más abajo, en el capítulo 44, versículo 6, «Así dice el Señor, Rey y Goel, Redentor de Israel». El Redentor, el Goel, explica en una nota la Biblia de Jerusalén, es ante todo el vengador de sangre y también el que rescata al encarcelado cuando ha ido preso por deudas. Es el pariente próximo encargado de defender a la viuda. Esta misma palabra de redentor o Goel designa a Dios como el vengador del oprimido, el libertador de su pueblo de la esclavitud en Egipto. En este mismo sentido se lo llama así con frecuencia en algunos salmos y en la segunda parte del libro de Isaías. La suprema revelación de la verdadera naturaleza de este goelato divino tiene lugar en el Nuevo Testamento. Es la revelación del Padre. El Padre envía a Jesús, su Hijo, a redimir a los esclavos, a reunir a los dispersos, a salvar a los oprimidos, a devolver a la senda recta a los extraviados, a ayudar a vencer la tentación a los tentados, a salvar a todos de las garras del malo. Jesús aparece, por lo tanto, realizando las obras salvíficas que había profetizado el profeta Isaías. Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen.
Queridos hermanos, qué maravillosa oración la del Padre Nuestro. Cómo resume en pocas palabras y nos da a vivir como en una semillita pequeña toda esta riqueza de la revelación bíblica, como un compendio de las Sagradas Escrituras. Por eso, con esta oración que Jesús nos enseña, el clamor de los hijos sube hasta los oídos del Padre, como el clamor del pueblo oprimido en Egipto. Pidámosle al Señor en estos días: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén.